Buenos días, queridos hermanos, y que el Señor le añada bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Cuenta la historia que en cierto lugar se juntaron dos grandes enemigos. Uno de ellos tenía por nombre la mentira y el otro tenía por nombre la verdad. Y la mentira le dice a la verdad: ¿tú te has dado cuenta de ese hermoso lago que tenemos a nuestro alrededor? Cuando la verdad levanta la mirada, observa que un hermoso lago estaba a su alrededor. Y la verdad se da cuenta que la mentira tenía razón. Entonces dice la mentira: mira, tú y yo hace tiempo que somos enemigos. Yo te invito a nadar en este lago. Y la verdad, como no tenía nada que perder, se va a nadar con la mentira. Y nadaban juntas. La verdad y la mentira nadando juntas. Pero ¿qué pasa? Llega el momento de que deben salir del agua. Y sale la mentira primero. Y toma la ropa de la verdad y se la pone y sale a andar el mundo. Más luego entonces sale la verdad y se da cuenta que ha sido engañada por la mentira. Le habían dejado una ropa que no era la de ella. Entonces la verdad tiene una difícil situación. O salgo desnudo a andar el mundo, o intento ponerme la ropa de la mentira. Cuando intenta ponerse la ropa de la mentira, se da cuenta que es muy pequeña. La verdad tiene músculo muy grande y no cabe en la ropa de la mentira. Pero algo curioso sucedió. Cuando la gente veía la verdad completamente desnuda, se escandalizaban, se espantaban, se horrorizaban, no la aceptaban. Pero cuando veían la mentira disfrazada de la verdad, la aceptaban bien. Se congraciaban con ella. Dicen por ahí que por eso en nuestra sociedad se acepta más fácil la mentira disfrazada de la verdad que la verdad completamente desnuda. En Mateo 5:13 al 14 vamos a leer una porción bíblica, 2 versículos, que no tiene nada que ver con mentira ni con verdad. Solamente tiene que ver con la palabra de Dios, que siempre será verdad. En Mateo 5:13 y 14 hay unos versículos, y bajo el título que se le puso a este tema, Sal y luz de la tierra. Sal y luz de la tierra. Dice en Mateo 5:13 y 14: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes saben que siempre hago una pregunta tratando de cautivar el interés sobre el tema que vamos a desarrollar en estos 25-30 minutos. Y ahí va la pregunta: ¿se puede ser luz primero antes que ser sal? Alguien puede contestar, no importa. Pueden dar su opinión. Ok, puede ser que esté equivocado, pero tú tienes que hacer las dos a la vez. You are on the way. Bueno, José tiene un punto muy importante. Se pueden ser las dos, pero hay un proceso. Fíjense cómo el Señor Jesucristo toma los temas y lo coloca en orden. Nunca, como vamos a ver, se puede ser luz primero. No va a poder ser luz si primero no se es sal.
Y dirán mucho porque eso es lo que se oye. Nosotros somos la luz. Pero yo no he oído que nadie diga nosotros somos la sal. Pero el Señor Jesucristo puso la sal primero por una razón. Primero es sal y después es luz. Vamos a ver el detalle cómo se desarrolla este asunto. ¿Por qué la sal primero? Porque el Señor Jesucristo pudo haber dicho, ustedes son la miel o la cosa dulce de la tierra. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo llega a este versículo, antes de esos versículos estaba dando las bienaventuranzas. Ustedes son, dice la bienaventuranza, bienaventurados son, en términos general. Pero cuando llega aquí dice, ustedes son de forma directa, refiriéndose a los cristianos, a sus seguidores. Ustedes son de forma directa. La bienaventuranza, bienaventurados son, es general, pero aquí ustedes son. La sal de la tierra. Pero ¿por qué la sal? ¿Por qué no ser dulce? Porque se supone que somos los buenos, ¿verdad? Pero para mí es una opinión personal. A Dios como que no le gustan las cosas empalagosas. Porque puede ser que a la cosa muy dulce, todas las cosas le lleguen. Lo bueno y lo malo se le pega a los dulces. Yo nunca he visto una mosca encima de un grano de sal, pero sí encima de un grano de azúcar o de miel. Y la miel me encanta. Pero yo no sé si usted sabe cuál es el proceso de la miel. A los que les gustan leer, probablemente sepan cómo se hace. ¿Usted cree que la miel se hace con esas patitas lindas de las abejas? ¿O con esas antenitas? No. Las abejas es un ave especial. Tiene 2 estómagos. Uno de esos estómagos de la abeja se llama el estómago de miel. Cuando ella se posa en una flor, toma el néctar, se lo traga, y cuando llega a la colmena, vomita ahí en la colmena, y esa dulzura que estamos comiendo es vómito de abeja. Véalo. Pues lea para que... No, porque eso está diseñado para eso. Eso lo hizo Dios. Eso es buenísimo. Eso es una de las mejores, es una cosa preciosa. La miel. Pero Dios no iba a poner la miel en su santuario, porque Él conocía cómo venía la miel. Pero el Señor Jesucristo utiliza la sal. Y vamos a ver para qué es que se utiliza la sal. Primeramente vamos a hacer un proceso simple. La sal, antes de que sea ese granito cristalizado que vemos ahí, está disuelta en el mar, en agua salada. Y no son todos los mares que contiene sal. Está salada, pero no se concentra como en algunos lugares. En mi país tenemos varias salinas, como la salina de Baní y la salina del sur, en Azua por ahí. La sal primeramente es agua de mar y luego pasa por un proceso de evaporación. Se evapora y va quedando esos bloquecitos de sal, como uno lo ve cuando va llegando a la salina, porque es bien salado. Pero refiere eso que nosotros realmente pasamos por ese mismo proceso. Cuando andábamos en el mundo, en ese mar del mundo, nosotros fuimos evaporados para Dios. Fuimos apartados para Dios. Fuimos puestos aparte. Ahora, ya conocimos al Señor y se habrán quitado las impurezas. Cuando la sal se evapora, no se le han quitado las impurezas. Mire la relación, el por qué el Señor toma ese mineral para comparar al hombre de Dios. Viene a Cristo y se le han quitado las impurezas. Dios ha perdonado sus pecados, sí, pero muchas veces las impurezas siguen. Está ahí el grano, pero no se puede usar. No tome el grano de esa salina que hay por ahí por Baní y por Montecristi y se le echa la comida, tiene arena, tiene impureza. Pues exactamente lo que pasa con el cristiano. Tiene impureza y a medida que el proceso va cambiando, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios y haciendo las cosas que Dios le agradan,
nosotros estamos siendo refinados como la sal. Porque el que está trabajando en las salinas toma esa sal y la trata y le va quitando impureza. Eso mismo va haciendo Dios con el hombre, va quitando impureza. Porque probablemente cuando uno viene al evangelio, inmediatamente no se le quiten todas las mañas que uno tiene. Si usted es un adicto a beber, alcohólico, y viene al evangelio, muchas veces sucede, algunas veces, yo no voy a poner en duda, pero a veces tiene que pasar un tiempo para que eso desaparezca. Si usted es un drogadicto y cosas por el estilo, eso no desaparece de una vez. Eso desaparece viendo, leyendo, interpretando la palabra de Dios día a día y pidiéndole en oración y a veces en ayuno constante para que desaparezcan esas cosas. Entonces eso es el proceso de la sal. Se va refinando, se va refinando. Ahora bien, ¿para qué era que se utilizaba la sal en la antigüedad? Todos conocemos el porqué. En estos tiempos nosotros tenemos todo tipo de refrigeradores. Lo podemos conservar los alimentos ahí, ¿verdad? Pero en ese tiempo no. Muchos años atrás no había refrigeradores y todos los alimentos que eran perecederos, como la carne, había que preservarlo en sal. Hoy en día todavía hay empresas que hay unos jamones muy buenos en España que preservan ese jamón serrano en humo de sal para que se preserve. Y otros alimentos todavía se preservan en sal. Y para eso se utilizaba la sal, para preservar. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo dice ustedes son la sal de la tierra? ¿Por qué ese mineral? Y eso es lo que me inquieta. Cuando veo algo que el Señor Jesucristo toma un elemento sencillo de la naturaleza para ilustrar las cosas, a mí me llama mucho la atención el compararla con otra. Porque ¿por qué esa específicamente? Pero mire, es que el Señor Jesucristo conoce de pie a cabeza todas las cosas. No hay cosa que se le escape y Él la toma. Ninguna cosa de esa que hay en el Evangelio que el Señor Jesucristo tomó fue al azar. Fue algo bien pensado. Y hay que entender el por qué Él tomó ese mineral específicamente o esa cosa que Él toma de la misma naturaleza sencilla. Pero ¿por qué la sal? Porque la sal representa la santidad. La sal representa santidad, porque ¿qué es lo que preserva al hombre de la destrucción eterna? Es exactamente la santidad. Y al leer de si ustedes son la sal, ustedes son santos. Ustedes son la santidad de la tierra. Y por eso tomó la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Fíjense que no hemos llegado todavía a ser luz. Todavía estamos en sal. La sal preserva los alimentos, representa la santidad, que es lo que preserva al hombre de seguir en un mundo putrefacto como el que vivimos hoy día. Fíjese lo que dice en Levítico 2 del 11 al 13. Vamos a leer a Levítico 2 del 11 al 13 para que vea cómo viene el asunto de la sal desde ese entonces. Dice Levítico 2, 11 y 13, dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, óigase, aquí está la palabra miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y yo me hago la pregunta, las ofrendas que le estamos dando a Dios cada día, ¿fueron sazonadas con la sal del pacto de Dios, que significa santidad? Hay que pensar muy bien en las cosas que le ofrecemos a Dios, si realmente han sido santificadas. Dios nunca jamás aceptará una ofrenda que no sea santa, porque Dios no acepta nada que sea impuro.
Esa alabanza que hacemos a Dios fue sazonada con santidad. Esos dineritos que le damos de ofrenda fueron santificados con la sal del pacto de Jehová. Fueron santificadas. Fueron preparadas de antemano. Señor, aquí te ofrendo esto desde mi corazón. Ese favor que usted le hace al vecino, a un amigo, fueron santificadas con la sal del pacto de Jehová. Antes de hacer una ofrenda a Dios, hay que pensarlo muy bien. No se puede ser ligero, porque puede ser que usted esté dando una ofrenda pensando, yo esto lo voy a dar, pero no lo haga mejor. Tiene que salir del corazón para que sea santificada, tiene que ser santificado. Ninguna cosa que el cristiano está para que todo lo que toque sea santo, sea santificado. Santificado con la sal del pacto de Dios, que es la santidad. La sal del pacto de Dios para nosotros es la sangre de Cristo. Esa es la sal del pacto para nosotros. Y si está en nosotros, debemos practicar 100% la santidad. A Dios no le gustan las cosas leudadas, ni infladas. Por eso Dios no le gusta mucho a la gente que hable demasiado. Por el asunto de que en la multitud de palabras hay pecado, como lo dice las Sagradas Escrituras. Así que sería una muy buena reflexión pensar en la ofrenda que le estamos dando a Dios cada día. Las palabras que salen de nuestra boca, nuestras acciones, nuestro modo de comportarnos. Porque es que cuando Dios mora en el corazón del hombre, tiene que haber una diferencia. Y me decía una persona que los cristianos ya no se sabe, cuando van caminando tú no sabes si son cristianos. Cuando visten ya tú no sabes si son cristianos. Ya es un poco complicado ver a un cristiano porque se parecen a los inconversos. Ya estamos todos revolujados, todo mezclado, con la misma moda, con la misma cosa. ¿Y qué es lo que está pasando, señores? Porque las iglesias, como sabemos, han sido permeadas. El pecado se ha ido entrando chin a chin, poquito a poco. Y se ha perdido la sal del pacto de Dios. El cristiano tiene que ser diferente. Porque somos diferentes. Yo no sé cómo es que nos vamos a presentar a Dios muchas veces. Un cristiano tiene que andar como cristiano, hablar como cristiano, vestir como cristiano, comportarse como cristiano. Y cristiano es seguidor de Cristo. Y eso hay que recordarlo siempre. Yo siempre le pido al Señor, en mis oraciones personales, Señor, ayúdame a caminar un solo paso de lo que tú has dado en este mundo. Ayúdame uno. Y cuando uno se pone a pensar en un solo paso que el Señor Jesucristo dio, mire, hermano, no es tan sencillo. No es caminar como Él caminó. Yo camino, gracias a Dios. Pero actuar como Él actuó no es fácil para nosotros. Pero es lo que más conviene. Caminar, andar, hacer todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Siempre digo, los cristianos tienen que parecerse a cristianos y no al mundo, porque se supone que lo que hay en su interior es lo que debe usted manifestar en el exterior. No puede ser que una mata, como siempre digo, de mango tenga un racimo de guineo colgando. Usted es cristiano, tiene que vestir, andar y caminar como un cristiano y hablar como un cristiano. Simple y llanamente. Ahora, otro aspecto de la sal es que la sal es antiséptica. Y usted sabe lo que es el séptico. Cuando una herida, usted la tiene y se le está dañando, se le está pudriendo, como se le llama popularmente, va a coger gangrena. Pues antes se utilizaba la sal como un antiséptico y le echaban sal en la herida. Y no era bueno. Era bien doloroso, era abrasivo, era fuerte, pero era lo mejor que podían hacer. Porque si no,
Se iba a morir o iban a tener que cortarle el órgano que tenía dañado. Y eso se refiere al perdón. Hemos visto dos detalles: la santidad y el perdón. Aquí la sal se utiliza para curar, para que no se le dañe ese miembro que usted tiene infectado ahí ya. Y cuando le ponen sal, hace así la piel, casi hierve, porque tiene que curar. Y eso se refiere al perdón. Porque a veces duele tanto pedir perdón cuando a uno lo han ofendido y es uno que tiene que ir a pedir perdón. Ay, hermana, yo siento que usted, ay, hermano, mire, yo siento que en aquella situación tuvimos un roce, tuvimos diferencia. Yo quisiera que usted me perdone. Muchas veces es doloroso, eso es abrasivo también. Pero es lo mejor que puede pasar. Un cristiano no se puede dar el lujo de decir que no perdona o que perdona y que no olvida. Hay algo que tiene que curar en su corazón todavía. Porque si usted perdona, tiene que hacerlo de corazón, porque Dios lo hizo de corazón por nosotros y nosotros fue que pecamos. Y Él se entregó en la cruz por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. Para Él fue bastante doloroso. Si para aquella persona ponerle sal en las heridas era doloroso, imagínense para nuestro Señor Jesucristo, que fue arrastrado hasta la cruz, que fue despedazado hasta la cruz, si fue doloroso. ¿Por qué? Por el perdón de nosotros. Así que la sal representa, en este caso, el perdón, que tenemos y debemos que perdonar si queremos ser perdonados. No cierre el ciclo de esta vida sin antes pedirle perdón a las personas que hay que tiene ciclos abiertos. Como siempre he dicho, y lo digo con toda propiedad, los ciclos hay que cerrarlos antes de morir. Nosotros los cristianos sabemos que con la muerte no se acaba todo y que tenemos que presentarnos delante de Dios un día, nosotros los cristianos, porque el juicio comenzará primeramente por los hijos de Dios, porque son los que deben llevar el ejemplo al mundo. Así que nosotros tenemos que modelar con el ejemplo. Nunca dejemos ciclos abiertos, hermanos. Son tiempos difíciles. Pero el Señor Jesucristo dice, ustedes son la sal de la tierra. Compórtese como la sal de la tierra. Y dice en Marcos 9:50, refiriéndose a esto mismo, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Cuando uno pide perdón o perdona, hay algo que pasa en el interior del hombre y ese algo se llama que tiene paz. Porque si alguien me hizo algo a mí, me ofendió a mí y yo voy donde esa persona y le pido disculpa para que arreglemos cosas, para que arreglemos las cosas, hay una paz interior. Yo siento que ese ciclo que estaba abierto se acaba de cerrar y que hay una comunión de nuevo con mi hermano, con mi hermana, y esa comunión es la misma comunión que debemos tener para con Dios, porque primeramente debemos tener comunión los unos con los otros antes que tener comunión con Dios. Si usted no puede tener comunión con los hombres, mucho menos la va a tener con Dios, que usted nunca ha visto. Con el hombre que tenemos aquí enfrente, mi hermano, mi hermana, es que debemos tener comunión primeramente. Por eso Dios dice, si tú tienes algo pendiente, ve y resuélvelo antes de venir aquí al altar. Porque al hombre que tú tienes enfrente es que tú has visto, que tú hablas, que tú compartes. A Dios tú nunca lo has visto. Lo que sabemos de Dios es un susurro de lo que Dios es.
Pero cuántas cosas yo sé de mis hermanos. Y cómo hablamos, y cómo no, cómo hablamos, y cómo relajamos, y cómo cosas. A Dios es un susurro. Así que los ciclos abiertos hay que cerrarlos antes de que nosotros pasemos de esta vida. Hay que cerrar ciclos. Y la sal que se representa aquí, que aunque el proceso es doloroso, es lo que mucho más conviene. Y es lo que conviene al evangelio también. Cuando la sal pierde su sabor, y eso estamos viendo en el mundo entero, la sal de la tierra que somos nosotros los cristianos, estamos perdiendo el sabor. Y eso sí es complicado. Porque ¿por qué perdemos? ¿Por qué? Por mezclarnos con cosas que no tenemos que mezclarnos, vamos perdiendo la sal. Con hacer cosas que no debemos hacer, estamos perdiendo la sal. Con mezclar ideologías cristianas. Si usted tiene una ideología cristiana que aprendió y usted sabe que está basada en la Biblia, no la mezcle. No la mezcle porque se va a confundir. A mí me enseñaron en los templos bíblicos en el año 91 por ahí. Yo no he podido dejar, porque cuando consulto la Biblia es verdad que está ahí. Pero no comience a mezclar su fe, no comencemos a mezclar porque va a ir perdiendo la sal de la tierra. Y se va haciendo insípida. Y cuando comienza a dar brinco de aquí para allá y de allá para acá, y que hoy allí y que hoy aquí, la está mezclando, ya usted no sabe, no tiene identidad realmente. Ya perdió la identidad. Y eso pasa con los que salen de las iglesias, que ya no sienten nada, cuya conciencia se le ha cauterizado, y ustedes saben lo que es una cauterización de una herida. Usted se hace una herida, esa herida produce una callosidad, que luego usted le pasa la mano y no siente nada, no tiene sensibilidad. Eso pasa con la conciencia del que anda dando brinco. Perdió la sal. Y no lo digo yo, que es lo que pasa con eso. No sirve para nada. No sirve para nada. Y eso yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. No sirve para nada. Los últimos tiempos son bastante peligrosos. Y cada día más el enemigo se ha ensañado en quitarle sal a los que son sal. Y lo está haciendo de una forma silente, de una forma pasiva. Dice que hubo una reunión una vez con los demonios y el jefe le dijo, le decían los subalternos, mira, esa gente van todos los días a la iglesia, cantan y hacen cosas. Y el jefe de ellos le dijo, déjalo tranquilo que vayan a su iglesia. No lo molesten, déjelo tranquilito. No le hagan nada en el camino, que lleguen a la iglesia. Oh, pero ¿y cómo va a ser? Sí, déjalo. Pero cuando lleguen a la casa, quítale paz. Ponle un teléfono en la mano. Ponle una computadora. Ponle todos los medios de comunicación para que ni siquiera intervengan entre ellos en la familia. Y que sean adúlteros por teléfono. Déjalo tranquilo. Que hagan amoríos por allí por teléfono. Que tengan 5 y 4 novios y novias por teléfono. Déjalo tranquilo. Ya ustedes ven cómo es el asunto. Y dicen que por ahí la tecnología ha hecho mucho daño. Mi recomendación es ser sal de la tierra. Si no somos sal, como lo dice la Biblia, si no sazonamos la cosa con la sal del pacto de nuestro Dios, nunca vamos a poder ser luz. Porque ¿cómo usted puede ser luz sin santidad? Yo no sé qué luz alumbraría. La explicación de la luz no es como la explicación de la sal. La explicación de la luz es simple. Te prende un bombillo y hay luz. Y la oscuridad se va. Pero fíjese el proceso en el que pasa la sal, que es el mismo proceso en el que pasamos los cristianos. Un proceso de transformación completa.
después de todos esos atributos, entonces sí podemos ser luz. Y a veces es mucho mejor decir, yo soy sal de la tierra, antes que ser luz. Porque la sal de la tierra representa, tú eres santo. Ustedes son la santidad de la tierra. Y ustedes tienen que practicar la santidad de la tierra. Y por eso mi humilde recomendación es ser sal de la tierra en santidad en todo lo que haga, basado 100% en la palabra de Dios. Ya la Biblia se ha como puesto a un lado últimamente. Pero la única cosa que nos acerca a Dios es conocer su palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, porque ¿qué es la palabra de Dios? Es Dios hablando. Porque a veces pensamos que la Biblia es un libro, y es verdad que es un libro. Fíjese que estamos leyendo un libro, como decía alguien, que dentro de ella misma no existe la palabra Biblia. No existe la Biblia. La palabra Biblia no está ahí en la Biblia. No está. Porque significa conjunto de libros. Eso significa la palabra Biblia. Y la generación que va subiendo le da hasta vergüenza cargar una Biblia en las manos. La sal se está perdiendo. Y yo veo con mucha preocupación el futuro de las iglesias, de la mayoría de iglesias, donde lamentablemente la generación que va subiendo no es una generación de Biblia. No es una generación que lee la palabra de Dios, que está motivado a la palabra de Dios. Está creciendo una generación sin sal en las iglesias. Yo no sé. Y a veces me preocupo demasiado. Ustedes ven que a veces decimos, Señor, ven, y ojalá que sea ahora. Yo en lo particular deseo la venida del Señor Jesucristo, pero me angustio a la misma vez. A mí me da angustia. Yo quiero que sea ahora por mí. Y sería un poco egoísta, ¿verdad? Pero yo me siento angustiado, como le digo, ojalá que sea ahora. Sí, Señor, ven ahora. Y mis familiares que no tienen al Señor. A mí me pone mal eso. Se van a perder. Y yo quiero que venga. Ahora, Él va a venir como quiera. Va a venir como quiera. Inmediatamente seamos transformados. ¿Sabe qué va a pasar? Ese circuito que yo tengo de pensar en pena por ello, ya no va a existir. Así que la angustia que yo tengo ahora es ahora. Pero inmediatamente yo sea transformado, eso se acabó. Porque las primeras cosas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Así que lamentablemente el que no conoce a Dios, yo le invito a que comience a hacer sal de la tierra en santificación. Porque si no será trágica la vida, será trágico en todo. Las cosas en el mundo están cada día más complicadas y la venida del Señor se acerca de una manera increíble. Hoy está mucho más cerca que lo que fue ayer. Y si alguien no conoce al Señor en esta mañana, yo le invito a hacer conciencia, a pensar qué es lo que está haciendo en su vida, para quién lo está haciendo y qué pasaría si muere sin Cristo. Por todos los medios de comunicación se está predicando el evangelio ahora mismo. Yo no sé cuándo será que toque el oído el último al que se le predique la palabra de Dios, porque mire, el Señor Jesucristo dijo, se predicará este evangelio a toda criatura en todas partes del mundo. Entonces, cuando suceda todo eso, Él va a venir y ahí se acabó todo. Yo estaré feliz en los brazos de mi Cristo, pero el que no dé el paso de arrepentimiento será muy infeliz en los brazos de Satanás. Y hay que decirlo con mucha propiedad este asunto. Si no recibe a Cristo, no hay forma de llegar a Dios. No existe. Te invito a que seas sal de la tierra a partir de hoy, en santidad para con Dios. Que Dios te bendiga.